Amigos de la creatividad, hoy vamos a hablar de la necesidad y de la urgencia de una enseñanza y un aprendizaje creativo, innovador, renovador, inventivo, que se invente a sí mismo. Un aprendizaje que se base en la imaginación, en la autoestima, en el autoemprendimiento, en el autoconocimiento del alumno y del profesor a medida que van estudiando y discurriendo por el currículum educativo. Y la pregunta ¿es necesaria una educación creativa en una sociedad en permanente cambio, en una sociedad cuyo mañana nos es absolutamente desconocido, cuyas crisis son imprevisibles? Una sociedad que no sabe qué es lo que ocurrirá mañana ha de estar alentada por ciudadanos, infinitos ciudadanos dispuestos a imaginarse mañana, a inventarse mañana, a innovar y transformar lo que nos rodea en términos de conocimiento, de cultura o de acción, precisamente para que ese mañana sea el mañana de los protagonistas, de los ciudadanos, de todos los que constituimos la base de la sociedad. Pero hay razones como muy sencillas y muy elementales. Por ejemplo, y es la primera, que es necesario partir de lo que el sujeto quiere, el alumno, el profesor, de sus vivencias, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus iniciativas. Y si no las tienen, habrá que inventárselas, porque de lo contrario, la motivación, el gran fracaso del sistema educativo actual será una necesidad inevitable. Y la pregunta primera que nos podemos hacer es, ¿por qué existe una desmotivación y falta de iniciativa, de originalidad y de creatividad en los profesores y en los alumnos, en el sistema educativo, en todos los sistemas educativos? Porque solamente se concentran en el estudio exterior de las cosas, de los temas que pueden ser absolutamente indiferentes y sin sentido para los propios alumnos y también, en muchísimas ocasiones, para los profesores. En segundo lugar, porque se necesita, en el sistema educativo, facilitar la comprensión personal, íntima de cada uno de los sujetos, de modo intuitivo y al mismo tiempo de un modo lógico, de aquellas cosas que se estudian, de aquellas propuestas y proyectos sobre los cuales se trabaja en la indagación, en la escuela primaria o en la universidad o en la empresa. Y esto se realiza a través del análisis, a través del ejemplo, a través del ensayo y estudio de aquellos casos que podemos ser nosotros mismos. Y en tercer lugar, digamos que una educación que no aliente el pensar por uno mismo, el tener pensamiento propio, que va construyendo los contenidos de la conciencia a través del autoanálisis de la misma, de todo aquello que se estudia, de aquello sobre lo que se trabaja en el ámbito de la vida personal, en el ámbito de la vida profesional, está llamada a alienar al ser humano en vez de convertirlo en un ser consciente, cada día más responsable de su propio camino, de sus propias decisiones, de sus propias responsabilidades. Una educación que no tenga en cuenta esta línea de trabajo es una educación para formar irresponsables, porque solamente hay responsabilidad auténtica y moral cuando el sujeto determina qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y por tanto en ese caso no es un mandado, no hay obediencia ciega, es él mismo el que determina la razón de ser, de su conducta, de su proyecto, de su plan de vida, de su trabajo profesional. Y la pregunta que también nos formulamos es, ¿y en qué se diferencia un sistema pedagógico creativo, imaginativo, innovador, inventivo, imaginativo, transformador frente a un sistema conservador, reproductor de la cultura, que asimila la obra de arte o la obra literaria o la obra científica como algo dado e inamovible? Pues se caracteriza precisamente por esto. Porque frente al pensamiento lógico, convergente y reproductor de la memoria correspondiente al hemisferio izquierdo, nos planteamos la absoluta necesidad
de trabajar con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la divergencia, de la visión global, de la visualización, de la imaginación, de la fantasía, de la innovación, del cambio permanente. Y esto es absolutamente imprescindible si queremos conseguir un equilibrio entre ambas facetas del desarrollo humano. La faceta de la lógica, de la aplicación, de la convención social, de la adaptación a las normas, y la faceta de la transgresión, de la innovación, de la búsqueda de alternativas, de no estar satisfecho con aquello que nos produce necesidades, dolores, insatisfacciones más o menos profundas. Por tanto, parece que es una necesidad del sistema educativo, de las personas que participan en él, los protagonistas, los profesores y los alumnos, y también, lógicamente, de los sistemas administrativos, de los ministerios, de las inspecciones públicas. Y esto entraña una nueva visión, un nuevo enfoque, una nueva filosofía de la educación. Una educación que se caracterizaría por el pensamiento y la conciencia autónoma y social. Es mi conciencia como individuo y mi conciencia como miembro de la sociedad, con otros miembros que están conmigo en el aula, profesores, otros colegas, alumnos, etc., en proyectos comunes, liberándonos de las cadenas, de los malos hábitos, de las cadenas de los prejuicios, de las presiones sociales, de las presiones ambientales que hacen que no seamos nosotros mismos. Una educación que debe de permitir y auspiciar la reconstrucción del pensamiento de cada alumno, modelado e impregnado por las